Cuando se hablan de estos encuentros, hablamos siempre de un espacio físico, pero claro, creo que es muy interesante de que ¿dónde ocurre ese encuentro realmente? Porque sí, es un espacio físico, pero a lo mejor está ocurriendo en un espacio que está en otra... Predispuesto, quizás. Sí, podemos decirlo en otra dimensión, cuando hablan de la cuarta dimensión, que puede ser el pensamiento, claro, donde viene el mundo de las ideas, etcétera, ¿no? Es una hipótesis, ¿no? Que es como un espacio intermedio entre dos mundos. Exacto. Donde ese encuentro se produce, ¿no? Y esos dos mundos se cruzan e interactúan. Y hay una interacción. Aún así, hay ciertos lugares que son lo que ya hemos llamado los lugares liminales, que tienen más predisposición, o cuando hablamos de este tipo de encuentros, es ahí donde es como facilitan o ayudan a que eso, junto con otras cosas, como puede ser un estado de conciencia, etcétera, es donde puede ocurrir el encuentro. Y hablemos de esos espacios liminales, porque es muy interesante. Sirven al final como una barrera, digamos, entre mundos, ¿no? Es un espacio donde se encuentran dos realidades, y esto nosotros a lo largo de la historia, pues toda la humanidad y en todas las diferentes culturas siempre se han relacionado con espacios tipo cruce de caminos, riberas de ríos, donde el agua y la tierra se encuentran, en los cruces de camino donde hay que tomar una decisión. Esto también se tomó mucho pues, en el cristianismo con el tema del diablo, que te encuentras al diablo en el cruce de caminos y te hace una proposición y demás. Hay casuística por doquier. Y después tenemos, por ejemplo, entradas a cuevas, donde ese mundo de la madre tierra, entras al vientre de la madre tierra y vienes desde el exterior. Pues en ese punto donde se encuentra la entrada de la cueva y el exterior, ese es otro lugar liminal. Sí. ¿Tienen que ver? Yo estoy convencido de que sí, porque la casuística muchísimas veces se da en este tipo de lugares. También puede existir una explicación material, es decir, en ese lugar quizás hay fuerzas electromagnéticas, hay quizás lugares subterráneos donde están emanando una serie de energía electromagnética o una serie de ondas que puedan afectar, ¿no? Y que puedas, digamos, acceder en ese momento a otro estado. A tu propia psique y a tu propia mente. Que eso y puedes acceder, te hacen como un puente, ¿no? Eso es muy interesante. Sí. Porque cuando se hablan de los lugares de poder, como hablamos en los documentales de Avalon, Detrás de la leyenda, como Glastonbury, etcétera, y hay muchísimos lugares de poder, que eso está clarísimo, que no se sabe por qué, pero hay ciertos lugares donde la gente estando allí... Y parece agruparse, digamos, parecen como todos estos fenómenos parecen agruparse en ciertos espacios. Sí. Sirven de puerta de entrada, digamos, para que... Que eso no significa que tú vayas ahí, que vayas a ver algo. No, exacto. Pero que... Porque se tienen que dar ciertas circunstancias, claro, además, sí. No es por el lugar en sí. No es y tú vas ahí y ya tienes un encuentro, sino que hay ciertos lugares que tienen una predisposición, o por lo menos cuando se empiezan a estudiar y te das cuenta de que hay ciertos casos de testimonios que que están como concentrados en, ¿sabes?, en unos kilómetros a la redonda, ocurre, ¿no? Y en puntos concretos del planeta Tierra. Y hay algo ahí donde ese velo, ese fino velo entre las dos realidades se disuelve, al menos por un tiempo muy limitado. En el caso de Emry tenemos el Claro en el Bosque. Claramente es un lugar liminal, es un espacio abierto dentro de un frondoso bosque. Sí. Entonces en ese espacio es donde se da el encuentro. Hablemos también del estado preparatorio antes de un encuentro. Es como, a lo mejor de forma consciente o inconsciente, hay gente que conscientemente hace algún tipo de ritual o de ofrenda para que ese espíritu de la naturaleza pueda responder de alguna forma, y hay veces que de forma inconsciente, por casuísticas de la vida o el puro azar, sí. Si lo queremos llamar así al azar, que se van dando una serie de circunstancias que ayudan, te hacen entrar en un estado preparatorio para que se encuentre. Es una especie de mecanismo. Esta preparación, ¿no?, del escenario, digamos, donde va a ocurrir el suceso o el encuentro. La denominación un poco que se hizo es el efecto de Oz, ¿no? El efecto Oz. Hablaremos ahora de eso. Que es un poco esa preparación o esa campana de irrealidad que se da en el momento en el que el encuentro va a tener lugar. Pero antes de eso, en ese encuentro preparatorio,
ocurre una cosa que es el tema de la música. Y es que en el caso de Emery, él empieza a escuchar el sonido de una flauta. Exacto. Y como la música al final, o el sonido, es un elemento clave dentro de la comunicación. Sí. Hablemos de la música también como elemento que nos conecta con todo eso, porque al final conector, esa vinculación musical como vehículo para entrar en otros estados de conciencia, creo que es muy interesante. ¿Qué nos pasa? O sea, a lo mejor escuchando música la música nos genera muchísimas emociones, pero aquí en el caso concreto de este caso es como ese sonido de la flauta, ¿no?, que era proveniente de que este ser era el que estaba tocando esa melodía, como eso también entra dentro de ese estado preparatorio antes del encuentro, y como al final él acaba llegando hasta ese claro del bosque. Final es una especie como una llamada. De una llamada, es un mecanismo, digamos, de atracción hacia... es lo que hablábamos, ¿no? Es un mecanismo de atracción hacia el encuentro. Es decir, se puede producir o un zumbido. El tema de la música está estrechamente relacionada con los encuentros denominados feéricos, ¿no?, desde la antigüedad, donde pues estas gentes, digamos que estarían muy vinculadas a la música, sobre todo la flauta, digamos el sonido de la ocarina, el sonido de viento, ¿no? Sí. Entonces, este espacio donde parece que de manera ondular o de manera vibracional te lleva a preparar tu cuerpo, preparar tu mente, a, digamos, a abrir la posibilidad de que ocurra algo. Y dentro de también la música, al final la música es vibración, y esto se ha hecho estudios, muchísimos estudios de cómo la vibración o ciertas frecuencias también ayudan a alterar directamente la consciencia. Sí. Y eso es para bien y para mal también. Sí, efectivamente. Luego hablabas el tema de la música, como al final está vinculado a la fenomenología feérica. Pero claro, el tema de zumbidos, otro tipo de sonidos, está dentro de la fenomenología ufológica, que eso también es muy interesante. Pero al final siempre es como el sonido está ahí, es como está presente y forma parte también mucho de esta casuística, ya sea porque hay sonido o por omisión de sonido. Exacto.